Mi vida, antes de que todo se desmoronara, era una sucesión de rutinas, una partitura monótona que se repetía día tras día sin grandes sobresaltos. Yo era, y supongo que en el fondo sigo siendo, una persona de hábitos, de horarios fijos, de la tranquilidad que ofrece saber exactamente qué va a pasar en cada momento. Vivía en un piso modesto en el centro de Zaragoza, un tercero sin ascensor en un edificio antiguo, de esos con escaleras de madera que crujen bajo los pies, y un patio interior donde el sol apenas se atreve a asomarse. Mi apartamento era pequeño, 2 habitaciones, un salón, cocina y un baño, pero lo consideraba mi refugio, mi burbuja personal en el bullicio de la ciudad. Llevaba ya casi 10 años allí, y cada rincón, cada imperfección en la pintura, cada mancha en el suelo de terrazo, me resultaba familiar y reconfortante. Era mi espacio, mi pequeño universo ordenado. Mi trabajo era administrativo, en una oficina de seguros a pocas calles de casa. Pasaba las mañanas frente a un ordenador, introduciendo datos, gestionando pólizas, respondiendo correos. Era un empleo que no exigía mucho de mí más allá de la precisión y la constancia, y eso me venía bien. Me permitía desconectar al salir, dejar las preocupaciones del trabajo en la puerta y volver a mi burbuja. Mis compañeros eran amables, pero no tenía amistades profundas allí. Intercambiábamos las frases de cortesía habituales, algún comentario sobre el tiempo o el último partido de fútbol, pero nada más. Siempre he sido un poco reservado, me cuesta abrirme, y con el tiempo, esa tendencia se había acentuado. Mis días laborales terminaban a las 6, y después solía ir al supermercado, preparar la cena, leer un poco, o ver alguna serie antes de acostarme. Una vida sencilla, predecible, sin grandes emociones, pero que hasta entonces me había parecido suficiente. En cuanto a la familia, mis padres vivían en un pueblo de la provincia, no muy lejos, pero lo suficiente como para que las visitas fueran esporádicas. Hablábamos por teléfono un par de veces a la semana, nos poníamos al día de las novedades, pero la conversación nunca se extendía demasiado. Siempre ha habido una cierta distancia, un velo de contención emocional en nuestra relación. Los quería, claro, pero no éramos de grandes abrazos ni de confidencias profundas. No tenía hermanos, así que en la práctica, mi vida transcurría en una soledad bastante marcada, una soledad que yo mismo había elegido, o al menos aceptado. No me sentía solo en el sentido de echar de menos la compañía, sino que simplemente era mi estado natural. Mi habitación era el centro de mi mundo. Las paredes eran de un blanco inmaculado, recién pintadas hacía un par de años. Tenía una cama de matrimonio, aunque dormía solo, una mesilla de noche con una lámpara de lectura y una cómoda antigua que había sido de mi abuela. La ventana daba al patio interior, lo que significaba que no tenía vistas, pero a cambio, el silencio era casi absoluto por las noches, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad. Me gustaba el orden, y mi habitación siempre estaba impecable, la cama hecha, la ropa guardada, los pocos objetos personales alineados con precisión. Era un espacio que me transmitía calma, un lienzo en blanco donde mis pensamientos podían fluir sin distracciones. Mis hábitos de sueño siempre habían sido bastante regulares. Me acostaba sobre las 11:30, leía un rato y solía dormirme sin problemas. Dormía profundamente, sin sueños que recordara, y me despertaba con el despertador a las 7 de la mañana, listo para otro día. Pero eso empezó a cambiar. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Una noche me costó un poco más conciliar el sueño. La mente no paraba, dándole vueltas a cosas sin importancia. La lista de la compra, un correo que tenía que enviar al día siguiente, el recuerdo de una conversación trivial. Me levanté a beber un vaso de agua, miré por la ventana el cielo estrellado y volví a la cama. Al final, el sueño llegó, pero la sensación de haber tardado más de lo habitual se quedó conmigo. Esos episodios de insomnio se hicieron más frecuentes. Una noche, 2, 3 a la semana. Ya no era solo la mente que no se apagaba, sino una especie de inquietud física, una energía contenida que me impedía relajarme por completo. Empecé a notar ruidos. Al principio los atribuía a la vejez del edificio, a los vecinos, al viento, el crujido de las vigas de madera, el goteo constante de un grifo en algún piso superior, el roce de algo contra la ventana. Pero luego, los ruidos se volvieron más específicos, más cercanos. Un rasguño suave en la pared junto a mi cama, un susurro apenas audible que parecía venir de la esquina más oscura de la habitación. Me sentaba en la cama, el corazón latiéndome con fuerza, y escuchaba, pero el sonido se desvanecía en cuanto me concentraba en él. Me convencía de que era mi imaginación, el cansancio, el silencio de la noche magnificando cualquier pequeño sonido. Las sombras también empezaron a jugar conmigo. Siempre he dormido con la persiana bajada por completo, en una oscuridad total, pero a veces, al entreabrir los ojos en medio de la noche, juraría haber visto formas moverse en la periferia de mi visión, siluetas fugaces, más oscuras que la propia oscuridad, que se disolvían en cuanto intentaba fijar la mirada.
Era como si el aire de la habitación se densificara en ciertos puntos, creando figuras abstractas que parecían observarme desde los rincones. Me daba la vuelta, me tapaba la cabeza con la sábana, intentando ignorarlo, pero la sensación de una presencia, de que no estaba solo en la habitación, se hacía cada vez más persistente. La insomnio se convirtió en mi compañero constante. Las noches eran largas, interminables. Me quedaba mirando el techo, las paredes blancas, que antes me transmitían calma, ahora parecían absorber la luz, volviéndose más opacas, más densas. La mente, en su estado de vigilia forzada, empezaba a divagar por caminos extraños. Recordaba fragmentos de cosas, imágenes difusas de mi infancia, de momentos que no lograba ubicar con claridad. Una sensación de frío en la nuca, el olor a humedad, una voz lejana que me llamaba. Eran recuerdos sin contexto, como piezas de un puzzle que no encajaban, y me dejaban una extraña sensación de desasosiego. Luego vinieron las sensaciones físicas, una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. Al principio lo achacaba a una mala postura al dormir, a la digestión, pero la presión se hizo más intensa, más real. Me costaba respirar, sentía que el aire no llegaba a mis pulmones, que mi garganta se cerraba. Intentaba moverme, incorporarme, pero era como si mis músculos no respondieran, como si estuviera anclado a la cama. El pánico empezaba a burbujear en mi interior, un miedo primario que me helaba la sangre. Abría los ojos intentando gritar, pero de mi boca no salía ningún sonido. Era una lucha silenciosa, desesperada, contra una fuerza invisible que me inmovilizaba. Esas sensaciones de inmovilidad y opresión se mezclaban con las sombras y los ruidos. En una de esas noches, la presión en mi pecho era insoportable. Mis ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero no podía mover un solo músculo. La habitación estaba oscura, pero no completamente. Había una luz tenue que se filtraba por la persiana, proyectando sombras alargadas de los muebles, y entonces lo vi. O creí verlo, una figura alta y delgada, apenas una silueta, de pie junto a la cómoda, observándome. No tenía rasgos definidos, era solo una mancha más oscura en la penumbra, pero su presencia era innegable, palpable. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un terror gélido que me paralizó aún más. Quería gritar, quería encender la luz, quería huir, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado en mi propia cama, a merced de esa sombra, de esa opresión. La figura no se movía, solo estaba allí, observándome, y entonces, como si fuera una extensión de mi propio miedo, las paredes blancas de mi habitación empezaron a ondular. No era un efecto óptico, no era un truco de la luz. Las paredes, sólidas y estáticas, comenzaron a moverse como si fueran líquidas, a crear formas grotescas que parecían rostros deformes, mirándome con ojos vacíos. El techo se curvó hacia abajo, acercándose peligrosamente a mi rostro, mientras las esquinas de la habitación se estiraban infinitamente, distorsionando toda la perspectiva. La sensación de estar siendo aplastado por un espacio que cambiaba constantemente me generó una claustrofobia indescriptible, un terror que nunca antes había experimentado. Mi mente gritaba, mi cuerpo luchaba en vano, y la realidad se desdibujaba por completo, arrastrándome a un abismo de terror. Después de aquella primera vez, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Aquella noche, cuando por fin logré salir de la parálisis, de la inmovilidad forzada, me incorporé en la cama, sudando frío, el corazón martillándome en el pecho como un tambor desbocado. La habitación, las paredes blancas, el techo, todo parecía normal de nuevo, quieto, sólido, inmutable. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había sentido. La memoria de las paredes ondulando, de los rostros grotescos, del techo curvándose hacia mí, estaba grabada a fuego en mi mente. Me levanté, encendí todas las luces, revisé cada rincón del cuarto, como si esperara encontrar alguna prueba física de lo que había experimentado. No había nada, por supuesto, solo el silencio y la luz cruda de mi lámpara. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá del salón, con las luces encendidas, intentando racionalizarlo. Estrés, me dije. Cansancio acumulado. Una pesadilla especialmente vívida. Había oído hablar de la parálisis del sueño, aunque nunca le había prestado mucha atención. Pensé que eso debía ser una de esas cosas raras que le pasan a la gente cuando el cerebro se despierta antes que el cuerpo. Intenté convencerme de que era algo puntual, una anomalía, pero el miedo ya se había instalado en mí. Un miedo frío y pegajoso que se aferraba a mis entrañas. Los días siguientes fueron una tortura. La idea de volver a dormir, de cerrar los ojos, se había convertido en una fuente de ansiedad. Me acostaba tarde, agotado, pero la mente se negaba a desconectar. Cada vez que sentía el sueño acercarse, un escalofrío me recorría la espalda. Y, como si mi propio miedo lo atrajera,
Los episodios se hicieron más frecuentes. Al principio, 1 o 2 veces por semana. Luego, casi cada noche. Y cada vez eran peores. La parálisis del sueño ya no era solo la inmovilidad. Era el preludio de un horror visual y sensorial que desafiaba cualquier lógica. Las paredes blancas de mi habitación, que antes eran un símbolo de paz, se transformaron en el lienzo de mi tormento. Empezaban a ondular, como si estuvieran hechas de gelatina o de agua. Las líneas rectas se curvaban, las esquinas se estiraban hasta el infinito, y el techo se combaba hacia abajo, amenazando con aplastarme. En esas distorsiones, en las sombras que se formaban, veía los rostros. Rostros deformes, amorfos, con ojos hundidos que me observaban sin parpadear. No eran rostros humanos, sino algo más primario, más antiguo, una burla cruel de la forma. La presión en el pecho se volvió una constante, una garra invisible que me apretaba los pulmones, impidiéndome respirar. El aire se volvía denso, pesado, como si estuviera sumergido en agua. Y los sonidos, los susurros se hicieron más claros, aunque incomprensibles, como voces lejanas que hablaban en un idioma olvidado. A veces era un rasguño, otras un arrastre lento y pesado, que parecía venir de debajo de la cama o de dentro de la pared. No había escapatoria. Mis ojos estaban abiertos, mi mente aterrorizada, pero mi cuerpo era una prisión. El trabajo empezó a resentirse, la falta de sueño era crónica. Mis ojos estaban siempre inyectados en sangre, mi cabeza dolía constantemente, y la concentración se había vuelto una quimera. Cometía errores tontos en los documentos, olvidaba tareas, y mis compañeros empezaron a notarlo. ¿Estás pálido? ¿Te encuentras bien?, me preguntaban. Parece que no duermes, decían con preocupación. Yo respondía con evasivas, con sonrisas forzadas, diciendo que era estrés, que estaba un poco resfriado. No podía contarles lo que me pasaba. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicar que las paredes de mi habitación se movían y que rostros grotescos me observaban desde el techo? Me tomarían por loco. Y la idea de eso era casi tan aterradora como las parálisis mismas. Mi aislamiento social se profundizó. Dejé de salir, de ir al gimnasio, de hacer la compra en las horas punta para evitar encuentros. Las llamadas de mis padres se volvieron una carga. Me preguntaban por qué sonaba tan cansado, por qué no iba a verlos. Yo les daba excusas, que tenía mucho trabajo, que me sentía un poco indispuesto. No quería que vieran el estado en el que me encontraba. Las ojeras, la ansiedad constante que me roía por dentro. Me sentía solo, sí, pero era una soledad autoimpuesta, una barrera que levanté para protegerme de la incomprensión. La habitación, mi antiguo refugio, se había transformado en mi peor pesadilla. Entrar en ella por la noche era como entrar en una jaula. El blanco de las paredes, antes inmaculado, ahora me parecía siniestro, como si ocultara algo debajo de su superficie. Empecé a dormir con una pequeña luz encendida, una lámpara de sal que emitía un brillo tenue y anaranjado, esperando que eso ahuyentara las sombras. No sirvió de nada. Las figuras seguían apareciendo, más definidas, más amenazadoras. Ya no eran solo siluetas abstractas. A veces juraría ver una forma humanoide, alta y delgada, de pie en la esquina, observándome con una quietud perturbadora. Otras veces era una masa oscura que se arrastraba por el suelo, como una mancha de tinta que cobraba vida. La sensación de ser observado no se limitaba a las noches. Durante el día, en mi propio piso, sentía una presencia. Un frío repentino en una habitación vacía. Un crujido de madera cuando no había nadie más. La sensación de que alguien estaba justo detrás de mí cuando me giraba. Empecé a mirar por encima del hombro, a cerrar las puertas con llave incluso cuando estaba solo en casa. La paranoia se instaló en mi mente, una semilla de locura que germinaba lentamente. Decidí que no podía seguir así. Fui al médico de cabecera. Le conté mis problemas de insomnio, la fatiga, la ansiedad. Omití, por supuesto, la parte de las paredes que se movían y los Me recetó unas pastillas para dormir, unas benzodiazepinas suaves, y me dijo que intentara relajarme, que el estrés era muy malo. Las pastillas me ayudaron a conciliar el sueño, sí, pero no detuvieron la parálisis. De hecho, a veces sentía que las hacían peores. Era como si el cuerpo estuviera más relajado, pero la mente, al ser forzada al sueño, se volviera más vulnerable a lo que fuera que me acechaba. Las alucinaciones eran más vívidas, más intensas, los sonidos más claros, los rostros más definidos en su grotesca deformidad. Una noche, la figura alta y delgada no se quedó en la esquina, se movió. Lenta, deliberadamente, se acercó a mi cama. Yo estaba paralizado, como siempre, mis ojos fijos en ella, mi garganta cerrada. No tenía rostro, solo una oscuridad más profunda que la noche, pero sentía su mirada, su presencia opresiva. Se inclinó sobre mí y sentí un aliento frío en mi cara, un olor a humedad y a algo putrefacto. Quise gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Las paredes de la habitación, en ese momento, no solo ondulaban, parecían respirar, se hinchaban y desinflaban.
como si fueran pulmones gigantes, y los rostros que se formaban en ellas se retorcían en un silencio agónico. El techo se hundía, y yo sentía que me ahogaba, no solo por la presión en mi pecho, sino por el terror que me invadía. Aquella figura, tan cerca, tan real, era la encarnación de mi miedo. Después de aquello, ya no pude más. Dejé de ir al trabajo, las excusas se agotaron, y la vergüenza me consumía. Los días se volvieron indistinguibles, una sucesión de horas en las que deambulaba por mi piso, con las luces encendidas, intentando mantenerme despierto. Me alimentaba mal, mi higiene personal se deterioró. Mi apartamento, antes tan ordenado, se convirtió en un reflejo de mi estado mental. Un caos. Los platos sucios se acumulaban, la ropa se amontonaba, el polvo cubría todas las superficies. Ya no me importaba, solo me importaba no dormir. Pero el cuerpo tiene sus límites. El agotamiento era tal que, a veces, caía rendido en el sofá o incluso en el suelo. Y entonces, volvía. La parálisis. Las paredes que se movían, los rostros, la figura. Se había vuelto un ciclo inquebrantable, una tortura constante. La línea entre la vigilia y el sueño se difuminó. Empecé a dudar de lo que era real y lo que no. ¿Estaba despierto cuando las paredes ondulaban? ¿O era todo un sueño? Una alucinación inducida por la privación del sueño. La confusión era un velo espeso que cubría mi mente. Mis padres, preocupados por mi silencio y por las llamadas sin respuesta, vinieron a Zaragoza. Me encontraron en un estado lamentable, pálido, ojeroso, desorientado. Intenté explicarles. Intenté contarles lo de las paredes, lo de las sombras, pero las palabras se me enredaban en la garganta. Me miraron con una mezcla de miedo y tristeza. No me creyeron, por supuesto. Pensaron que había sufrido un colapso nervioso, que estaba deprimido. Me llevaron al hospital, al servicio de urgencias y de ahí a la unidad de psiquiatría. Los primeros días en el Hospital Psiquiátrico de Zaragoza fueron un borrón. Me medicaron, me hicieron preguntas, me observaron. Intenté explicarles a los médicos lo que me pasaba, pero cada vez que mencionaba las paredes que se movían, sus ojos se entornaban con una mezcla de compasión y escepticismo. Me diagnosticaron un trastorno psicótico inducido por el estrés y la privación del sueño. Me aseguraron que los medicamentos me ayudarían, que las alucinaciones desaparecerían, y por un tiempo lo hicieron. Las primeras noches dormí profundamente, un sueño sin pesadillas, un alivio que creí imposible. Pero la tregua no duró. Una noche, a pesar de los sedantes, me desperté. La habitación del hospital era diferente a la mía, pero el patrón se repitió. La inmovilidad, la presión, y luego las paredes blancas de la habitación, las mismas paredes que se suponía que eran un lugar seguro, empezaron a ondular, se movían, se retorcían, y los rostros, los mismos rostros grotescos, me observaban desde ellas. El techo se curvaba, las esquinas se estiraban, la realidad se distorsionaba, y la claustrofobia me invadía de nuevo. La figura, esa silueta oscura, estaba allí, de pie junto a mi cama, más cerca que nunca, su presencia fría y amenazante. Los medicamentos no lograban detenerlo, no había escapatoria. Y en ese momento, supe que aquello no era solo mi mente, que era algo más, algo que me había seguido hasta aquí, algo que no me dejaría en paz. Durante los primeros días después de esa noche en el hospital, me mantuvieron bajo observación constante. Los enfermeros entraban cada pocas horas, revisaban mi estado, me preguntaban cómo me sentía. Yo respondía con medias verdades. Les decía que estaba mejor, que los medicamentos ayudaban. Pero por dentro la tensión seguía creciendo. Sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Las paredes se habían movido en el hospital, igual que en mi casa. La figura había estado allí, tan real como cualquier persona. Sin embargo, cada vez que intentaba explicárselo a los médicos, veía en sus rostros esa expresión que ya conocía. La mirada compasiva del que escucha a un enfermo mental. El doctor Hernández, el psiquiatra que me atendía, era un hombre mayor, de aspecto cansado, con gafas de montura dorada y una voz pausada que intentaba ser tranquilizadora. Me habló de episodios psicóticos, de alucinaciones hipnagógicas, de trastornos del sueño complicados por el estrés. Me explicó que la privación del sueño podía crear experiencias muy vívidas, tan reales como cualquier otra. Los medicamentos, me aseguró, estabilizarían mi estado mental. Solo necesitaba tiempo y descanso. Quería creerle, desesperadamente quería creerle. Pero había algo en mi interior que sabía que se equivocaba. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Dormía profundamente gracias a los sedantes y durante el día participaba en las actividades del hospital. Terapias grupales, ejercicios de relajación, sesiones individuales con el doctor Hernández. Conocía a otros pacientes, personas con sus propios infiernos particulares. Había una mujer mayor que veía a su hijo muerto sentado al pie de su cama cada noche.
Un hombre joven que escuchaba voces que le ordenaban hacer cosas terribles. Todos teníamos nuestros demonios, y en cierto modo eso me consolaba. No estaba solo en mi locura, pero la calma no duró. Una semana después de mi ingreso, las cosas cambiaron de nuevo. Fue durante una de esas noches aparentemente tranquilas. Me había acostado temprano, después de la medicación nocturna. El sueño llegó rápido, profundo, como un pozo negro en el que caí sin resistencia. Pero entonces, en algún momento de la madrugada, me desperté. No fue un despertar gradual, sino abrupto, como si alguien hubiera presionado un interruptor en mi cerebro. Mis ojos se abrieron de golpe, y de inmediato supe que algo estaba mal. La habitación estaba sumida en esa penumbra típica de los hospitales, con la luz tenue de los pasillos filtrándose por debajo de la puerta. Pero había algo diferente en el aire, una densidad, una presencia que me erizó la piel. Intenté moverme, girar la cabeza hacia la mesilla donde había un vaso de agua, pero mi cuerpo no respondió. La parálisis había vuelto. El pánico me golpeó como una bofetada. Aquí no, pensé. En el hospital no. Se suponía que estaba a salvo, que los medicamentos me protegerían. Pero las paredes blancas de la habitación, esas paredes que se suponía que representaban la sanación y la seguridad, comenzaron a ondular. Era exactamente como antes, como en mi casa, como en todos mis episodios anteriores. Las líneas rectas se curvaban, las esquinas se estiraban y el techo se combaba hacia abajo. La diferencia era que esta vez la intensidad era brutal. Las ondulaciones eran más profundas, más violentas, como si las paredes fueran mar embravecido. Y los rostros que se formaban en ellas no eran vagos y abstractos como antes. Ahora eran nítidos, definidos, terriblemente humanos en su deformidad. Eran caras que reconocía. Mi padre, pero con los ojos hundidos y vacíos. Mi madre, con la boca abierta en un grito silencioso. Compañeros del trabajo, vecinos, el doctor Hernández, todos mirándome con expresiones de reproche, de decepción, de horror. Sus bocas se movían como si hablaran, pero no salía sonido alguno, solo ese silencio pesado y asfixiante que acompañaba siempre a mis parálisis. El techo siguió descendiendo, más y más cerca, hasta que pude ver cada imperfección en la pintura, cada grieta diminuta. Sentía que iba a aplastarme, que me asfixiaría bajo su peso. Y entonces la vi. No era la figura alta y delgada de antes. Esta vez era diferente, más pequeña, más definida. Era una niña. Una niña de no más de 10 años, de pie al lado de mi cama, observándome con unos ojos enormes y oscuros. Su piel era de un blanco cerúleo, como la de alguien que ha estado mucho tiempo bajo el agua, y su pelo largo y negro le caía por los hombros como cortinas mojadas. Llevaba un vestido blanco, empapado, que se pegaba a su pequeño cuerpo. Sus labios, azules por el frío, se movían lentamente, articulando palabras que no podía escuchar. El terror que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era solo miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural. Era un terror más profundo, más personal. Porque yo conocía a esa niña. No recordaba de dónde, pero la conocía. Su rostro me era familiar de una manera que me helaba la sangre. Intenté gritar, pero como siempre, mi voz estaba atrapada en mi garganta. Solo podía mirarla, paralizado por el horror y por algo más, algo que no quería reconocer. La niña se acercó más a la cama. Sus movimientos eran extraños, como si flotara en lugar de caminar. Extendió una mano pequeña y pálida hacia mí, y aunque no me tocó, sentí un frío intenso que me atravesó hasta los huesos. Sus labios siguieron moviéndose, y de repente pude escucharla. Su voz era un susurro, débil pero claro, que parecía venir de muy lejos. ¿Por qué me dejaste? Esas palabras me golpearon como un martillo. Las paredes seguían ondulando, el techo seguía descendiendo. Pero todo eso pasó a segundo plano, porque de repente los recuerdos empezaron a volver. Fragmentos al principio, imágenes sueltas, pero luego, como un dique que se rompe, todo se derramó de golpe. La niña, el agua, el día que cambió todo. Recordé aquel verano cuando tenía 14 años. Mis padres me habían enviado a pasar unas semanas con mis tíos en un pueblo de Huesca. Era un lugar pequeño, tranquilo, con un río que atravesaba el pueblo y formaba una poza profunda, donde los niños iban a bañarse. Mi prima Elena, la hija de mis tíos, tenía 10 años entonces. Era una niña alegre, vivaz, que me seguía a todas partes con esa admiración incondicional que los pequeños sienten por los mayores. Yo, en mi adolescencia torpe, a veces me molestaba su constante compañía. Quería explorar por mi cuenta, sentirme independiente, y ella siempre estaba ahí, pidiendo que la llevara conmigo. El día que pasó, había decidido ir solo a la poza. Era una tarde calurosa, y yo quería nadar en paz, sin tener que vigilar a nadie. Elena me rogó que la llevara como siempre. Yo le dije que no, que era demasiado pequeña, que fuera a jugar con otras niñas de su edad. La vi alejarse, cabizbaja y triste, y sentí una punzada de culpabilidad. Pero la ignoré. Tenía 14 años, y mi mundo giraba en torno a mí mismo. Fui al río, me bañé,
Pasé un rato leyendo bajo la sombra de los árboles. Cuando volví a casa, ya era de noche. Mis tíos estaban frenéticos. Elena no había vuelto. La habían buscado por todo el pueblo, habían preguntado a sus amigas, habían revisado todos sus lugares favoritos. No estaba en ninguna parte. Fue mi tío quien propuso buscar en el río. Todos sabíamos nadar, pero la poza era profunda y había corrientes traicioneras. La encontramos al amanecer. Su pequeño cuerpo flotaba boca abajo cerca de la orilla, su vestido blanco hinchado como una campana. Los bomberos dijeron que había sido un accidente, que probablemente había resbalado en las rocas y se había golpeado la cabeza. Pero yo sabía la verdad. Elena había ido sola al río porque yo no la había llevado conmigo. Si hubiera estado ahí, si la hubiera cuidado como se suponía que debía hacer, nada habría pasado. Su muerte era mi culpa, mi responsabilidad. El funeral fue devastador. Mis tíos, destrozados, no me culparon abiertamente, pero yo veía el reproche en sus ojos. Mis padres me llevaron de vuelta a casa antes de lo previsto. Nunca volvimos a hablar de Elena. Con el tiempo empujé esos recuerdos a lo más profundo de mi mente. Los enterré tan hondo que llegué a convencerme de que no habían pasado. Pero el subconsciente no olvida. El culpabilidad no desaparece, solo se transforma, muta, encuentra otras formas de manifestarse. Ahora, en esa cama del hospital, con la niña de pie a mi lado, todo encajaba. Las parálisis del sueño, las sombras, las paredes que se movían, todo era Elena. Era su forma de recordarme mi culpa, de hacerme pagar por haberla abandonado. Los rostros deformes en las paredes eran las caras de todos aquellos que sabían la verdad, que me juzgaban por mi cobardía, por mi egoísmo. El peso en mi pecho era el peso de mi culpa. La asfixia era la misma que ella había sentido bajo el agua. Lo siento, susurré, o intenté susurrar. Mi voz era apenas un hilo, pero ella me escuchó. Elena me miró con esos ojos enormes y oscuros, y por primera vez su expresión cambió. La tristeza se suavizó, la acusación se desvaneció. Me sonrió, una sonrisa pequeña y triste, pero genuina. Ya lo sé, me dijo. Y luego lentamente se desvaneció, como humo en el viento. Las paredes dejaron de ondular. El techo volvió a su posición normal. La opresión en mi pecho desapareció y de repente pude moverme otra vez. Me senté en la cama, temblando, sudando, pero con una sensación extraña de alivio. Por primera vez en meses el terror no me dominaba. En su lugar había una tristeza profunda, pero limpia. Elena se había ido, pero no con rencor. Se había ido en paz. Los días siguientes fueron diferentes. Le conté al doctor Hernández sobre Elena, sobre el accidente, sobre la culpa que había cargado durante años. Él escuchó sin juzgar. Me explicó cómo los traumas reprimidos pueden manifestarse de formas inesperadas, cómo la mente busca maneras de procesar el dolor que no queremos enfrentar. Me ayudó a entender que las parálisis del sueño, aunque terrificantes, habían sido en cierto modo mi cerebro intentando resolver algo que había dejado inconcluso. No volvieron. Los episodios de parálisis del sueño simplemente cesaron. Seguí tomando medicación por un tiempo, asistí a terapia, trabajé en procesar mi culpa de manera saludable. Aprendí a perdonarme, a entender que era solo un niño cuando pasó, que no tenía la capacidad emocional para manejar esa responsabilidad. Elena había muerto por un accidente trágico, no por mi culpa. Eventualmente pude volver a mi vida normal. Regresé al trabajo, retomé el contacto con mis padres, incluso hice nuevos amigos. Mi apartamento en Zaragoza seguía siendo el mismo, pero ya no me daba miedo. Las paredes blancas volvieron a ser solo paredes. Mi habitación volvió a ser mi refugio, pero algo cambió en mí, algo profundo. Desarrollé una sensibilidad diferente hacia las personas que sufren, hacia aquellos que cargan con culpas o traumas. Empecé a hacer voluntariado en el hospital donde había estado internado, ayudando a otros pacientes que pasaban por lo que yo había vivido. Encontré en ello una forma de honrar la memoria de Elena, de convertir mi dolor en algo constructivo. A veces, muy de vez en cuando, siento su presencia. No de manera aterradora como antes, sino cálida, protectora, como si estuviera cuidándome desde donde quiera que esté. Y cuando eso pasa, le sonrío y le digo en voz baja que la extraño, que siempre la extrañaré, pero que ya no me siento culpable. Porque he aprendido que amar a alguien no significa cargar para siempre con el peso de no haber podido salvarle. A veces amar significa simplemente recordar, honrar esa memoria y seguir adelante. Las paredes de mi habitación ya no se mueven. Son solo paredes, blancas y silenciosas, que me arropan cada noche mientras duermo tranquilo. Pero si alguna vez volvieran a moverse, creo que ya no tendría miedo. Porque ahora sé que detrás de nuestros peores terrores, a menudo hay solo amor herido buscando sanación.